Buenos días, mi nombre es Angie Maribel Gutiérrez García, soy de la ficha 2023-505 del Tecnólogo en Gestión Documental. Mi grupo está conformado por Sebastián Bayona Becerra y Giancarlos Gómez Amortegui. Estamos cursando el tercer trimestre de la competencia a organizar el archivo de gestión de acuerdo con la normativa 2 con el instructor Miguel Ángel Montenegro Castillo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Giancarlos Gómez y junto con mis compañeros vamos a realizar la exposición asignada por el profesor Miguel Montenegro. Muy buenas noches, yo soy Sebastián Bayona y soy estudiante de gestión documental y en este video veremos las preguntas más importantes de la gestión documental que pueden explicarnos un poco más sobre esta maravillosa carrera. La gestión documental es un conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por las entidades desde su origen hasta su destino final, con el objetivo de facilitar su utilización y conservación. Una de las preguntas más comunes que nos hacen es ¿qué es el principio de procedencia? El principio de procedencia se entiende como el orden que nosotros le dejamos a los archivos del cual se originan o proceden. El principio respeta la creación del archivo y la cronología, la historia y también cualquier tipo de información que contenga este documento. Manteniendo el orden del cual procede, podemos decir que debe también mantenerse independiente su unidad y su independencia, tanto como la integridad y el carácter seriado del cual proceden los documentos. Ahora bien, el principio de procedencia tiene unas ventajas muy importantes. ¿Qué ventajas pueden ser? Que sirve para proteger la integridad y las agrupaciones documentales, fondos, secciones y series. También nos permite ubicar correctamente en el fondo del cual corresponde de acuerdo a la actividad o función que lo genera. Este principio se aplica para todas las áreas relacionadas con el quehacer archivístico. También nos permite identificar el nombre de la entidad o de la persona del cual proceden los documentos. También nos permite reconstruir la organización jerárquica de la entidad productora y también nos permite precisar las funciones y actividades correspondientes a cada dependencia. El principio de orden original en la archivística es el orden y sentido que se tienen a los documentos respetando la procedencia de los mismos. Este tipo de orden determina cuál es la fecha y cuáles han sido las ordenaciones que se dieron en el documento en el momento de su creación. Gracias a este principio podemos determinar con una mayor facilidad como archivistas cuál es la procedencia de los documentos y cuál es el orden que debemos respetar para la administración de los mismos. A diferencia de la procedencia de origen, este tipo de procedencia determina cuál es el origen y cuál es la fecha, así como su ordenación de los documentos. Respetamos este tipo de orden ya que gracias a este podemos determinar con mayor facilidad cuál es el orden que tienen los documentos, asimismo sin recurrir a improvisaciones o decisiones que no tengan que ver nada con el sistema de los archivos. Este tipo de orden ha sido reconocido por la AGN por hace muchos años, ya que este tipo de orden fue reconocido por la misma. Otra pregunta que nos están lanzando es ¿en qué año se creó el Archivo General de la Nación y con qué ley? Nos respondemos fácilmente que el Archivo General de la Nación fue creado el 22 de diciembre de 1989 con la Ley 80 de 1989. ¿Qué es el Archivo General de la Nación? Es un establecimiento público del Gobierno Nacional colombiano que promueve la conservación y la consulta del legado documental nacional y ponerlo al servicio de la comunidad. Está en la cabeza el Sistema Nacional de Archivos que está adquirido. El Archivo General de la Nación se creó por la Ley 80 del 22 de diciembre de 1989 y llevaba anteriormente el nombre de Jorge Palacios Preciado.
Es bastante importante y fundamental nosotros como gestores documentales saber un poco sobre la historia de nuestro país. Una de ellas, y que siempre debemos de tenerlo en nuestra mente, es sobre el custodiamiento y el cuidado que debemos de tener en los documentos de archivo, ya que ante ellos podemos conocer un poco más sobre la historia de Colombia. Otra pregunta importante que nos hacen es de qué trata la ley 1409 de 2010. En esta ley nos reglamenta el ejercicio profesional de la archivística como tal. Nos explica, digamos, en definición qué es un archivista, qué campos de acción tiene el archivista para trabajar, qué requisitos se necesitan para ejercer la profesión como tal. También nos habla de la tarjeta profesional que tiene que tener un profesional en archivística. También nos dice que uno debería tener una inscripción en el registro único tributario como profesional de archivística. También nos habla de la tarjeta profesional para extranjeros. También nos habla del ejercicio ilegal de la profesión. También nos habla del Colegio Colombiano de Archivistas. Y también nos habla del código deontológico o código de ética para el ejercicio de la profesión de la archivística. En esa nos habla también de los principios que tiene este código, de los deberes y prohibiciones que puede tener el archivista y también de los tribunales éticos que tiene la archivística como tal. En ese sentido también nos habla del procedimiento disciplinario o iniciación del proceso disciplinario que puede incurrir y que se ve enmarcada en esta ley. Nos habla de un proceso que puede comenzar con una ratificación de una queja, desde una investigación preliminar, una notificación de pliego de cargos, también viene la etapa probatoria, el fallo de primera instancia y pues el recurso de apelación que tiene todo colombiano, también el aviso de la sanción y la caducidad de la acción que tiene este efecto legal. También nos habla en esta ley donde nos habla de la vigencia, desde cuando tiene vigencia esta ley, y muy importante, se establece el día como 9 de octubre de cada año como Día Nacional de la Archivística. Al momento de realizar la foliación de documentos, este tiene que hacerse con un lápiz negro blando de 2HB o B. Este es el único lápiz reconocido por la AGN, ya que este tipo de lápiz es el único que reconoce las máquinas en el momento de la digitalización de los documentos. Este tiene que hacerse de manera clara y legible, así mismo como poder hacer los números de manera correcta. No se debe utilizar para nada colores como el rojo, el verde o simplemente colores de caja, ya que este tipo de foliación va a ser inequívoca y no va a poder ser aceptada por las máquinas. Bueno, aquí nos encontramos entonces con una carpeta 4 aletas, con un expediente. El principio de procedencia de esta información son los servicios públicos. Como pueden observar, la información está horizontalmente. Entonces vamos a iniciar la foliación, que sería en la parte superior izquierda del documento, que es aquí. ¿Listo? Otra pregunta bastante vital que nos hacen, o bastante curiosa que nos hacen, es cómo debo utilizar el sacaganchos. Aquí tenemos un sacaganchos y acá hay unas hojas que tienen unos ganchitos. Entonces, para quitar estos ganchitos con el sacaganchos, lo que vamos a proteger primero que todo es la hoja. La hoja no se puede dañar o rasgar, por lo tanto la manera más común que uno ve para hacerlo es sacando el ganchito de esta manera, lo cual es erróneo porque al sacarlo dañaría el documento. La manera más sencilla y pues la que se debería proceder para hacer y no dañar el documento es simplemente colocar la hoja en el sentido donde están las paticas del gancho. Acá están las paticas y con el sacaganchos vamos a abrir las paticas sobre una superficie o una mesa. Entonces comenzamos abriendo una patica y comenzamos a abrir la otra patica. De esta manera.
De esta manera ya estarían abiertas ambas paticas y con las manos o con el sacaganchos ya lo que haríamos es retirar el engancho como tal. Sería mejor para las personas que no tienen mucha experiencia que lo hicieran con la mano, simplemente sacar el ganchito. Y para las personas que ya tengan más costumbre o más costumbre con el ganchito, con el sacaganchos, pues sacarlo con el sacaganchos. Aquí ya estaría el ganchito que iríamos sacando. ¿Por qué hacerlo de esta forma? Porque de esta forma protegemos más el documento y como vemos no se daña para nada el documento. Y esta sería la manera adecuada para utilizar el sacaganchos. En el repositorio normativo del Archivo General de la Nación nos habla sobre la obligación de implementar las tablas de retención documental. En este se hará en el título 24, artículo 5, donde todas las entidades del Estado serán sujetas a implementar las tablas de retención documental. ¿Cómo es el proceso de clasificación y ordenación de un expediente? Nosotros como gestores documentales debemos organizar los expedientes y los documentos de acuerdo a necesidades, ya sea organizándolos de fácil acceso o clasificándolos en algún tema de interés. Por lo menos, tenemos también los sistemas de ordenación del archivista. Tenemos los más generales como sería el alfabético general o el numérico simple. Ellos son bastante similares. Tenemos el alfabético que sería de modo de A, B, C, D, E o el numérico simple que es 1, 2, 3 y 4. Este tipo de organización son unos bastante utilizados debido a su simpleza y ya que permite acceder a información de manera más rápida. Entre algunos de ellos tenemos el cronológico. Este se caracteriza de ser más específico que un numérico simple o un alfabético general, ya que gracias a este podemos determinar cuál es el origen de procedencia de los documentos y asimismo cuál sería la fecha del que fue creado o expedido. Tenemos también el onomástico. Este tipo de sistema de ordenación permite poder clasificar los documentos de acuerdo a nombres o un interés en específico. Tenemos asuntos o materia que ya podría ser como un ejemplo sería el trabajo que realizamos, que sería organizar el archivo propio y algunos aprendices utilizamos el tema de las facturas o archivos de interés de nuestros familiares. Tenemos también el geográfico. Este permite clasificar los documentos de acuerdo a lugares como sería Armenia, Cali, Ibagué o Tunja referente a la imagen. Este se caracteriza ya que podemos clasificar los documentos de acuerdo a departamentos, ciudades o países. Tenemos también el topográfico. Este tipo de sistema de ordenación permite saber cuál sería la ubicación exacta de los documentos y asimismo como tener un mejor orden de cuál sería la ubicación en tiempo real de los documentos en una institución o lugar en el que nos encontremos. Asimismo también tenemos al decimal. Este tipo de sistema de organización documental permite saber cuáles son las formas de organización y cuáles serían los subtítulos de interés para poder organizar los documentos. Aquí hay una pregunta que me gusta mucho y nos dice, ¿puede un tecnólogo ejercer la profesión sin la tarjeta profesional? La respuesta es no. ¿Por qué no? Nos vamos a amparar en la ley para responder esta pregunta, exactamente en la ley 1409 de 2010, en el artículo número 4, donde nos especifica qué requisitos necesita un profesional de la archivística. En ella nos dice que para poder ejercer legalmente la profesión de la archivística es necesario acreditar su formación académica mediante un título respectivo. También tiene que tener todas las disposiciones de ley. ¿Cuáles son? Estar inscrito en el Registro Único Tributario de Archivísticas y haber obtenido una tarjeta profesional expedida por el Colegio Colombiano de Archivísticas. Encontramos la Ley 1409 del 2010 en el título 2, artículo 4,
sobre el cumplimiento de la ley, sobre la inscripción de un formulario único profesional de archivistas. También se obtendrá la tarjeta profesional. Esta será expedida en el Colegio Colombiano de Archivistas. Con respecto a la pregunta de si existe un código de ética al archivista, efectivamente sí la hay. Se le reconoce como la 1409 del 2000. Esta ley permite saber cuáles son las reglas y normas que tiene un archivista en el momento de ejecutar su labor, asimismo como delimitar cuáles son sus derechos y funciones en el momento de la manipulación de los archivos. Los archivistas como tal deben especificar y deben adaptarse a esta ley, ya que con ella se permite poder realizar el trabajo según la normativa colombiana. En esta permite ejemplificar cuáles son los procedimientos que se deben utilizar en el momento de la manipulación de los archivos, asimismo como también permite saber cuáles son las metodologías y las formas que se debe tomar en cuenta en el momento de la producción de documentos y en la labor como tal. Con respecto a la conservación de unidades de archivo, podemos hallar de que la NTC 5397 del 2005 es la encargada de definir cuáles son las unidades de conservación documental. Entre ellas podemos hallar de que las cajas de archivo, las carpetas de cartulina y poliéster, los folios de poliéster, los rollos y las sobrecubiertos laterales son las unidades de conservación encargadas y definidas por esta norma para poder conservar los documentos de manera adecuada. Este tipo de documentos tienen las características de poder satisfacer las demandas del archivo como trabajo del archivista, ya que estos tienen algunas características como lo sería el pH neutro y evitar la acumulación de polvo o de insectos que puedan llegar a comprometer la integridad del documento. Asimismo, este tipo de unidades son reconocidas a lo largo de las empresas, ya sea públicas o privadas, ya que estas son las regidas y normativas según la AG. Hemos llegado al final de este video. En conclusión, queremos dar a entender que el Archivo General de la Nación nos está brindando unas leyes que debemos de conocer, como la 594 del 2000 y la 1409 del 2010. También es indispensable conocer sobre las unidades de conservación que tenemos a disposición nosotros como gestores documentales y también pues brindar un apoyo en la área de gestión documental. También conocer pues un poco más sobre las políticas de archivo que tiene el Archivo General de la Nación, y pues una de ellas y la fundamental es pues proponer y fortalecer los lineamientos relativos para poder salvaguardar el patrimonio documental colombiano. Espero que les hubiera gustado, les hubiera agradado y esperamos verlos pronto. Montenegro. Entonces, ya finalizar la presentación. Y ya con esto terminaríamos lo que son todas las preguntas. Muchísimas gracias por ver este video y hasta un próximo video. Muchas gracias.